Y estas horas de la mañana nos encontramos con Emperatriz Vizcarra, conocida socialista, vamos a decirle así, emprendedora también, escritora, moqueguana. Queríamos conversar con ella. Ha tenido un largo viaje donde ha tenido reuniones también en el gobierno con congresistas, entre otras autoridades, para ver diferentes problemáticas. Pero Emperatriz, queríamos saber, tú también has estado al tanto del proyecto Huatipuca, fuiste una de las primeras, por no decir la primera, en reclamar sobre ese proyecto. Cuéntanos. En exponer básicamente cuáles eran los motivos por los cuales la población no podía estar de acuerdo con este proyecto. Si bien es cierto, es necesaria una planta de residuos sólidos, también es cierto que ese no es el lugar adecuado para ponerla. ¿Por qué? Para ponérselo más didácticamente a la gente. Si tú necesitas una cama para dormir, no la pones en el baño, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que necesitemos una planta de residuos sólidos no quiere decir de que la vamos a poner en donde sea. Una quebrada es el lugar menos indicado para poner esa planta de residuos sólidos. Por otro lado, desde el 2022, definitivamente esa zona fue declarada de protección ecológica y de ampliación de la franja agrícola. Todos los gobiernos hablan de ampliación de la franja agrícola, y sin embargo, los terrenos de ampliación de la franja agrícola los quieren utilizar para vivienda, los quieren utilizar para hacer este tipo de procesamientos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tiene mucho sentido el discurso, no tiene congruencia el discurso con lo que realmente se está haciendo. Acercándose ya prácticamente a la campaña política en algunos casos, en otros la población ha pedido responsables de esto. Y últimamente han salido varias exautoridades a decir yo no tuve nada que ver y deslindando justamente esa responsabilidad. Esas son lavadas de cara, definitivamente. Porque como dije, en el 2022 se cambia la zonificación de Pampa Guaneros de desierto, que era durante el gobierno de Hugo Quispe, a protección medioambiental, de protección ecológica y de ampliación de la franja agrícola, lo cual hace de que precisamente esta planta, de haber llegado esa información a SENASA, definitivamente hubiera quedado fuera. Pero ¿qué pasó? El gobierno del señor Cárdenas decidió guardar silencio administrativo. Él, es cierto, pidió la información acerca de la zonificación, donde le dieron la nueva zonificación, lo que quería decir y lo que significaba, el que sea de protección ecológica. Y frente a eso, bueno, la mejor decisión fue permitir un silencio administrativo que en realidad al final conllevó a que la empresa Tower & Tower pueda presentar la zonificación anterior, en la que era desierto y no había ningún problema para que se pueda hacer ese tipo de planta en ese lugar. Y ese silencio administrativo es el que llevó a la confusión de SENASA, porque al haber presentado la zonificación anterior, pues definitivamente no había ningún impedimento para que esta planta pueda realizarse ahí. Claro, pero al tener la actualización, el señor Cárdenas debió haberle entregado la nueva zonificación a la empresa Tower & Tower para que presente eso ante SENASA, pero no lo hizo. Claro, en todo caso, para aclarar, antes este sector era considerado un desierto, vamos a decirlo, donde no se reconocía un tema de agricultura, tal vez agua, pero ahora, pasado el año 2022 que nos indicas, ya se ha considerado como expansión de la frontera agrícola y ahí sí ya no se podía hacer, protección ambiental, ya no se podía hacer esto. Exactamente. Ya no se podía bajo ninguna circunstancia. En el caso del señor Quispe también ha sido una irresponsabilidad el que acepte un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque hasta ahorita Tower & Tower no nos dice cuáles son los metales que se van a procesar que se van a procesar ahí, ni cuáles son los residuos que se van a utilizar en esa zona. No hay una lista de eso. Y eso es firmar un cheque en blanco, porque básicamente estás dando autorización para que se haga lo que les dé la gana. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el agua subterránea en Hilo. El agua subterránea de Pasto Grande, ¿qué pasó? La dio Jamocho por omisión. Agarró y puso cuáles eran los puntos de que Saudar no podía utilizar de agua dulce. Dijo, todo lo demás queda para el uso de la empresa. En todo lo demás estaba incluido el agua subterránea que ahora le hace tanta falta a Hilo. Y que vamos a tener que hacer todo un proceso, si es que no se puede llegar a través de negociación, para recuperar esa agua que además debería estar sirviendo para Lomas de Hilo. Entonces tenemos un problema grave en la toma de decisiones de las autoridades.
No sé si no se dan cuenta o qué es lo que pasa. ¿Cómo voy a poner una zona ecológica al servicio de una planta de residuos tóxicos? Es una locura, que además está en una quebrada, que a la hora que entre la quebrada, que es una quebrada que todos sabemos en Moquegua que se activa aproximadamente entre 40 y 50 años, va a acabar contaminando hasta la playa de Los Patos. Porque también sabemos que cuando las quebradas entran en Moquegua no las para nadie. Causan inundaciones, causan una serie de problemas, arrasan con todo. Y entonces vamos a acabar llevando todos esos residuos tóxicos hasta Hilo. Eso no pensaron estas autoridades antes de firmar permisos. Eso no pensaron estas autoridades antes de dar una zonificación equivocada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hacen las preguntas que deben hacer? ¿Por qué no han podido utilizar un terreno que ya esté contaminado para dárselo a la empresa Tower and Tower para que de esa manera ellos tengan donde y que realmente sea una pampa y que realmente necesite la reconstrucción medioambiental con la que están comprometidos la empresa Tower and Tower? ¿Por qué? ¿En qué beneficia a Moquegua una empresa que va a traer 40 puestos de trabajo y que vamos a estar en constante riesgo de ser contaminados de extremo a extremo? Porque además la empresa no se hace responsable de los protocolos de transporte. Esa es otra gracia, que también eso se aceptó en el tiempo de Hugo Quispe. O sea, no son responsables de que se cumplan los protocolos. Es decir, yo empresa voy a mandar mis residuos a Huatipuca y yo soy responsable de que se cumplan los protocolos. Y si yo no cumplo los protocolos, ¿qué va a pasar? Voy a contaminar todo el camino de ida. Y cuando llegue a Huatipuca, ¿qué va a pasar? La empresa va a decir no lo recibo porque no cumplen los protocolos y voy a contaminar de regreso. Porque ellos no son responsables de eso. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ponen en peligro realmente la salud de la población. Y yo no entiendo cómo una autoridad que tiene la responsabilidad de proteger a todos y cada uno de los moqueguanos de este tipo de cosas, no lo ha tenido en cuenta. Pero ya vemos que hay un desinterés total por las autoridades con respecto a lo que vaya a pasar con nuestras vidas. O lo que vaya a pasar con los productos, o lo que vaya a pasar con las cosas que no sean minería. Está bien, la minería es uno de nuestros pilares económicos, la minería nos da el canon minero y estoy totalmente de acuerdo, pero no por eso vamos a dejar que la minería haga lo que le dé la gana, ni que pase por donde le dé la gana, ni que ponga en riesgo la vida y la producción de las otras cosas que no son minería, como por ejemplo la agricultura. Tenemos que potenciar la agricultura. Si no cuidamos, protegemos y potenciamos la agricultura, ¿de qué vamos a comer? Como región, los costos que tenemos para los alimentos son altísimos. Acá un kilo de uvas nos cuesta 10, 15 soles. ¿Alguna vez la han visto en 2 soles la uva acá en Moquegua? Y somos productores de uva. He estado en Lima está a 2 soles el kilo de uva desgranada. He estado en Juliaca, te la dan hasta por 50 céntimos la uva desgranada. Y acá, en grano o sin grano, lo más bajito que encuentras es 7, 8 soles. Siendo productores. Entonces, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué no vamos a potenciar nosotros? Desgraciadamente, eso parece que las autoridades no lo entienden. Igual, Aruntani, 14 años de la mina mal cerrada. ¿Por qué no cierran esa mina? Se supone que el proceso de cerrado iba a ser de solo 3 años. Solo 3. Van 14 y la mina todavía no está cerrada y sigue contaminando el río. Y el problema es que no se puede empezar un plan de reconstrucción del río Coralaque hasta que la mina no haya cerrado completamente eso. Y mientras se tiran la pelota de un lado al otro. O sea, la ineptitud de las autoridades ante estas cosas realmente inaceptable. Y entonces, con esa ineptitud, con esa falta de preguntas inteligentes y necesarias, con esa falta de capacidad para poder entender la magnitud de las cosas como se van a ejecutar, ¿realmente estas autoridades creen que están haciendo un gobierno excelente? Tenemos a la gente todo el tiempo quejándose de que no tiene puestos de trabajo y la solución es meterlos a todos al gobierno regional. Mientras tanto, tienes a los transportistas quejándose de que a pesar de que cumplen con todas las normativas no les dan permiso para poder operar libremente y poder trabajar. ¿Esa es la forma de generar puestos de trabajo? O sea, realmente, volviendo al tema de Huatipuca, ya me dispersé un poco,
Pero son varios ejemplos de cómo nuestras autoridades no toman las decisiones que deben tomar, no favorecen a quien tienen que favorecer y no ayudan a quien tienen que ayudar. Y que creen que dar puestos de trabajo es meter a todos adentro del gobierno regional. La planta de procesamiento de Huatipuca va a dar solo 40 puestos de trabajo y para mano de obra especializada. A ver, ¿me pueden decir cuántas personas en Moquegua son mano de obra especializada en manejo de residuos tóxicos? A ver, ¿cuántas personas? Creo que no tenemos profesionales en ese campo. Entonces, ¿los puestos de trabajo para quién van a ser? ¿Para los moqueguanos? Vamos a aceptar la contaminación, el peligro que representa la mina por 40 puestos de trabajo que ni siquiera son para nosotros. ¿Te parece que eso está bien? ¿Que es lógico que una autoridad haya aceptado eso? ¿Donde el beneficio de la región cuál es? ¿En qué nos beneficia? ¿Vamos a incrementar nuestro canon con eso? ¿Qué beneficio saca Moquegua? Esa es la pregunta. ¿Necesitamos una planta de residuos sólidos? Claro que la necesitamos, por supuesto que la necesitamos, pero no la necesitamos ahí, no la necesitamos de esa manera, no necesitamos que hayamos firmado un cheque en blanco, no necesitamos mentiras como que solamente necesito 400 hectáreas para operar y poder trabajar tranquilamente, pero sin embargo te pido 4.600. ¿Para qué? ¿Para qué te pido 4.600 hectáreas? No necesitamos que nos digan, no, el documento dice que va a ser toda la macrorregión sur, pero no, solamente se va a tratar Moquegua. Si tienen permiso para toda la macrorregión sur, pues que digan, vamos a tratar los estos de toda la macrorregión sur. Pero que no traten de endulzar a la gente con mentiras, ni poniéndole paliativos a las cosas que son inaceptables. Ahora, Emperatriz, se sabe que han salido en entrevistas a nivel nacional para otros medios de comunicación donde indican de que se está vulnerando los derechos de esta empresa, como que hay gente que se opone, que está mal informada. Mira, te pongo un ejemplo de los derechos de quien realmente se están vulnerando. Por ejemplo, ahorita están hablando de hacer una autopista. Los propietarios de los terrenos por donde se va a hacer esa autopista se han enterado por las noticias de que se iba a hacer una autopista y que ellos iban a dar sus terrenos. No se dignaron notificarles, no se dignaron decirles absolutamente nada. A los pobladores del Valle. A los pobladores del Valle, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿solamente van a transitar ahí, no sé, equipo turístico? Que claro, tenemos un montón en Moquegua. Los agricultores, que no tienen camiones de más de 5 toneladas. ¿Ellos? ¿O realmente el beneficiado va a ser la mina? Que además, a la hora que comiencen a transitar por ahí, van a contaminar los suelos. O por lo menos que nos hagan conocer cuáles son los protocolos de cuidado que se van a tener para evitar que la contaminación llegue al suelo del valle. Porque todos sabemos las consecuencias de eso. El valle se va achicando cada vez más. Y la pregunta, como te digo, es ¿de qué vamos a comer? Si cada vez importamos más cosas. Los derechos de la empresa, es interesante que digan que se habían visto vulnerados. Porque desde el momento que la empresa se mete en un lugar donde la zona es de protección ecológica, yo creo que la empresa es la que está vulnerando los derechos de los moqueguanos, ¿no te parece? Aparte de eso, si no se hace un trabajo de concientización donde realmente se le informaba a la gente cuáles eran los procesos de protocolo que iban a tener para el traslado, de qué forma iban a protegernos, donde hablaban de cómo iban a controlar, no monitorear la contaminación aérea que podía producir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí sí podemos decir que se están vulnerando, pero la empresa hizo todo lo correcto. Pero desgraciadamente, ellos hicieron unos cuantos informes en Radio Americana, si no me equivoco, y en Radio Sol, a las 4 o 5 de la mañana, donde nadie los iba a escuchar, para decir que cumplieron. Hicieron ese trabajo de socialización de forma virtual. Virtual, donde no sabemos quiénes asistieron y quiénes no asistieron a esas reuniones virtuales. Ni siquiera sabemos cuántos moqueguanos estaban ahí. Pero lo cierto es que ellos tenían que haber velado de que toda la población de Moquegua se enterara de lo que estaban haciendo y de lo que iba a pasar. Cosa que no hicieron.
Aparte de eso, no tuvieron la aprobación social. No tuvieron la aprobación social que debieron haber tenido. Porque a nadie, absolutamente a nadie, incluidos las personas de San Antonio que tenían terrenos agrícolas en ese espacio, les informaron del tema. Que tal vez recién se están enterando. Recién se han enterado el año pasado, cuando estalló la bomba, y fue como, demonios, yo tenía un terreno agrícola ahí que lo estaba comenzando a parcializar, a hacer. ¿Qué ha pasado con mi terreno agrícola? Entonces, si hablamos de vulneración de derechos, yo creo que son más los derechos de los moquegüanos que se han visto vulnerados que los derechos de la empresa. La empresa se amparó en un silencio administrativo muy conveniente durante el gobierno del señor Cárdenas. Se amparó en una mala evaluación del proyecto por parte del señor Quispe, del señor Cárdenas y del señor Santos, de los dos. Una mala evaluación del señor Quispe para poder ver de qué manera se iba a ejecutar y qué repercusiones podía tener. Entonces, ampararte en la ignorancia y ampararte en la protección que te puede dar el mutis de alguien no es precisamente respetar los derechos de todos los moquegüanos. No hacer la socialización que debía hacerse no es respetar los derechos de los moquegüanos. Porque si nos hubieran preguntado a los moquegüanos realmente y hubiéramos podido ver todas estas irregularidades por parte de la empresa, estoy segura que la mayor parte hubiéramos dicho que no. Porque para empezar, Moquegua no es el botadero de todo el Perú. Porque hay otra cosa. Todos sabemos perfectamente que lo que dice el documento, tarde o temprano, se va a poder ejecutar. Y lo que dice el documento, en la página 4, hay un cuadro en la parte de arriba, que dice muy claramente que lo que piensan hacer es acopiar en Lima los residuos de toda la parte norte y del centro, mandarlos en avión por Tacna y hacerlos ingresar como si sean residuos de Tacna. Ellos dicen que no, que en la vida, que jamás lo van a hacer. Si jamás lo vas a hacer, jamás se te ocurriría una idea tal. Y eso es lo que han aceptado, que seamos el botadero de todo el Perú. Ya tenemos 8 minas, tenemos varios yacimientos que ya están pidiendo permisos para poder comenzar a actuar y que se los están dando a estas autoridades irresponsables. Y vamos a permitir además que hagan lo que les dé la gana con nosotros y que nos manden los residuos de todo el Perú. ¿Se imaginan lo que va a pasar con los residuos hospitalarios de todo el Perú? Puestos aquí. Ya, digamos, de solo la macrorregión sur. Que nos manden los residuos hospitalarios de la macrorregión. Con las justas podemos con los nuestros. Y que nos manden los residuos de toda la... Ahora, eso está en una parte alta. El viento viene hacia Moquegua. Y geográficamente todos sabemos que lo que entra a Moquegua ya no sale, porque nosotros estamos en medio de un pozo de cerros. Lo que entra a Moquegua ya no sale. Esos residuos hospitalarios, tenemos virus que vuelan, bacterias que vuelan, y que van a venir a caer acá. Pero ellos van a hacer un monitoreo de la contaminación aérea. No un control, monitoreo. Van a hacer un monitoreo, no un control, exactamente. No van a controlar. Voy a ver cuántos microorganismos pasan, voy a anotarlo, ya el día de mañana, porque es lo que dijo, yo personalmente he estado ese día ahí hablando. ¿Tú escuchaste cuando yo le consulté sobre el tema? ¿Monitoreo o control? Monitoreo, porque tampoco se iban a hacer domos para contener esa contaminación, porque por lo menos ahí la puedes tratar, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso se lo dijimos en su cara al gerente. Tú estuviste ese día que yo también agarré y le dije, pero controlar, yo puedo monitorear a mi sobrina, pero eso no va a impedir de que salga embarazada. Porque no la estoy controlando. Entonces, lo cierto es que vamos a tener un montón de enfermedades que van a llegar de todos lados. ¿Qué pasa si nos mandan dengue? Por ponerte un ejemplo, el dengue es de la selva. Y este también es un clima ideal también para eso. Para que desarrolle. Por eso te digo, ¿qué pasa si nos mandan dengue? ¿Cómo lo vamos a controlar? Nosotros no estamos ni medianamente ni medianamente preparados para algún tipo de enfermedades de ese tipo, que además son hipercontagiosas. Y se transmite aéreamente. Mira tú, por el aire va volando el bicho y llega. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con esos contaminantes? ¿Qué va a pasar si nos mandan? Es más, cuando empezaron los movimientos en la parte alta, en la parte del esto, que empezaron a mover la tierra nada más, ¿no cayeron enfermos todos nuestros niños acá de 3 a 5 años con enfermedades bronquiales? Que de pronto teníamos las emergencias tanto del hospital regional como del de salud cubiertas con los 2 pediatras trabajando a doble turno, como si les hubiera dado una pandemia a los peques. Pero claro, era una tos incontrolable que se mantenía ahí. Y eso ha sido solamente cuando movieron la tierra arriba. Imagínense cuando comienzan a poner los residuos, cuando comienzan a hacer lo que quieren hacer. Entonces, no tienen responsabilidad de los protocolos, solamente van a monitorear el tema de la contaminación aérea. Están en medio de una quebrada. ¿Quién está vulnerando los derechos de quién? ¿Quién? O sea, esa es la pregunta. ¿Quién está vulnerando los derechos de quién? Está bien, la empresa puede protestar todo lo que quiera, y sí, pues son unos cuantos millones que le están costando. Pero ¿quién nos manda a hacer las cosas de forma irregular? Porque aceptar ese silencio administrativo, sabiendo que la zonificación había cambiado, ellos sabían que la zonificación había cambiado. Si no sabían que la zonificación había cambiado, entonces ¿para qué le pidieron una nueva zonificación al municipio? ¿Por qué SENASA pide una zonificación actualizada? ¿Acaso eso no depende realmente del esto? O sea, es precisamente por eso. Porque las zonificaciones cambian. Claro. Bueno, creo que es más claro, no va a poder estar Emperatriz. Justamente muchas gracias por estos detalles, ¿no? Y también la indignación que has mostrado por esta situación. Creo que es la indignación que tenemos todos los que realmente vivimos en Moquegua y queremos a nuestra tierra. Es inaceptable de que nos quieran tratar como si nosotros fuéramos la última rueda del coche. El hecho de que estemos en el centro de la macrorregión sur no es para que nosotros seamos el botadero de todos. ¿Por qué en vez de estar pensando en hacer el botadero de la macrorregión sur aquí en Moquegua no piensan en hacer un hospital materno infantil de la macrorregión sur? A ver, ¿por qué no piensan en eso? ¿Por qué no rescatan nuestro valor en Hilo como puerto central de la macrorregión sur? Ahí sí no somos el centro de la macrorregión sur porque son cosas que nos van a llevar al crecimiento. Pero este tipo de cosas que va a acabar matando a los moqueguanos, ahí sí, claro, háganlo acá. Ahí sí somos el centro de la macrorregión sur. Estratégico para todo lo que las otras regiones no quieren aceptar. Arequipa es mucho más grande, Cusco es mucho más grande, Puno es mucho más grande. ¿Por qué no se van ahí? Porque saben que si las autoridades allá toman una decisión como esta, las quemarían vivas en la plaza de armas. Pero claro, los moqueguanos somos los civilizados, los diplomáticos, y por no decirlo de otra forma, los tontos de la macrorregión sur, y tenemos que aceptar todo lo que los demás no quieren. No, pues, ha llegado la hora de que los moqueguanos digamos basta. Como te digo, si hubieran utilizado una zona que realmente sea una pampa, que ya esté contaminada, que no nos vaya a afectar directamente, que esté ya en algo que ya se sabe que es controlado, entonces bacán. Procede porque lo necesitamos, y no para toda la macrorregión sur, sino para nosotros, nada más para nuestra región. Tenemos 8 mineras, ¿eso no les parece suficiente? Al Estado peruano no le parece suficiente que tengamos 8 mineras que nos están reventando en contaminación y que necesitan el procesamiento de sólidos. ¿A la empresa no le parece suficiente plata 8 mineras? ¿Qué tiene que poner que toda la macrorregión sur? Por no decir todo el país, ¿no? Por no decir todo el país, porque como te expliqué, o sea, eso que tienen ahí en ese cuadrito es pedir carta blanca y es vulnerar los derechos. Eso sí es no pensar en nuestra población. Entonces, ¿la empresa va a llorar que 5 centavos que acaba de invertir? Pero ¿cuánto cuesta la vida de nuestros hijos? Así al final decían que tenemos que pagar una indemnización, cosa que en realidad no deberíamos pagar, y eso es una de las cosas que estaba conversando con los congresistas, que era precisamente eso. Que ya, o sea, por actos que estén contaminados de corrupción, porque ese tipo de errores nunca son gratis. Nunca son gratis ese tipo de errores. Ni casualidad. Ni casualidades, exacto.
Entonces, es curioso que justo después del viaje a Ica llegue el señor y le entre el silencio administrativo. Qué maravilla, ¿no? Es raro, es muy raro. Entonces, definitivamente, o sea, lo que les estaba diciendo a los congresistas era que presentemos un proyecto de ley en el cual se haga responsables a los que cometieron el acto. Se haga responsables a las autoridades que tomaron ese tipo de decisiones. Y las decisiones que estén teñidas de un halo de posible corrupción no puedan ser sancionadas hacia los municipios ni hacia los gobiernos, porque ahí sale la plata de nuestros bolsillos, sino hacia los que realmente son los responsables, que son las personas que tomaron las decisiones sin hacer las preguntas necesarias. Creo que eso le daría mayor responsabilidad a las autoridades sobre las decisiones que toman, tendríamos un mejor fundamento para tomar las decisiones que toman, y lo más importante, como ahora tendrían que cuidar sus bolsillos, ya la cosa cambiaría totalmente, pues, ¿no? Claro, en todo caso, Emperatriz, buen punto, ¿no? Y ahora las autoridades deben ser las sancionadas como personas, ya no como institución, ¿no? En todo caso, muchísimas gracias, Emperatriz, por esta información que nos das y también las famosas pasantías o lavacerebros, en algunos casos que hemos denunciado muchas veces, autoridades que van con una idea y que regresan con otra misteriosamente. Muchas gracias, Emperatriz, por la entrevista el día de hoy.